Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por la invitación de la Fundación Ananda para hablar esta mañana acerca de la paz. Bueno, la verdad es que hablar de la paz es hablar del camino hacia la paz, ¿no? No puedo entender la paz si no es algo que es dentro de un camino. Cada año mueren en el mundo miles de personas víctimas de las guerras, del cambio climático, del terrorismo, y en muchos de los conflictos de esas soluciones no somos capaces de ver una solución pacífica. Yo me pregunto, ¿por qué no somos capaces de encontrar la paz en medio de tantos conflictos? ¿Puede la psicología o otras ciencias o la filosofía o la meditación ayudarnos a conseguir la paz? Creo que detrás de todos estos conflictos, en mi experiencia, se esconden juegos que al final del desengaño y del desencanto suman cero. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el conflicto no hay nadie que gane ni nadie que pierda, porque al final todos suman cero, todos perdemos. Los bandos, si hablamos de dos bandos, se encuentran animados a reducir posiciones y algunos dicen que prefieren el vaso medio lleno en el conflicto y quedarse con todo el territorio. Otros el vaso medio vacío y tienen el rol de la victimización continua, y otros directamente se quieren quedar con todo el vaso y bebérselo ellos solitos. Existe una expresión muy interesante en Centroamérica para hablar de la relación con los emigrantes, y esa expresión, cuando queremos rechazar al extranjero, decimos que el barco está lleno. Cuando leí esta semana los objetivos del milenio por el secretario de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, me quedé un poco estupefacta, lo siento, ¿no? Pero cuando uno lee los objetivos del milenio y ve lo poquito que hemos cumplido en los objetivos en todos estos años, sinceramente creo que el barco no está ni lleno ni vacío. Más bien estamos perdiendo el barco. Y ese barco es la paz, ese barco es el que debería de encargarse de velar por el desarrollo de estos principios que la humanidad desde tiempo incontable nos hemos esforzado en mantener un rumbo. Un rumbo que desde luego pasa por la ciencia, pasa por la filosofía, por la economía, por la política y también por la educación. Yo creo que la paz pasa por todos. Yo me lo pregunto cuando veo cómo muchísimas personas se esfuerzan en los centros de resolución de conflictos en mantener la paz. Pero muchos de esos centros, de ellos el centro, por ejemplo, de Heidelberg o los centros de Israel, dicen que los conflictos en el mundo están lejos de agotarse, e incluso que la distribución de los mismos se perpetúa y se muta de diferentes maneras. Algunos de estos centros piensan que tenemos más conflictos que nunca, y sin embargo hay otros que dicen que tenemos una era más pacífica que nunca. ¿Qué podría ser verdad? ¿Que los conflictos están avanzando o que los conflictos están decreciendo? Veamos un poco qué dicen los números. Sencillamente, cuando hablamos de paz tenemos que hablar de su antagonista, que es la violencia, sobre todo desde una perspectiva mucho más oriental, y tocar una palabra que es clave en todo ese territorio recorrido, que es ahimsa. No creo que hayamos podido descifrar todavía la palabra ahimsa, el término ahimsa, que nos ha dejado descender hasta los últimos, ¿no? Los últimos que hemos podido intentar cuantificarla. En el mundo pasan muchísimas cosas que son absolutamente reprobables, pero a la vez hay filósofos y hay científicos, como por ejemplo Steven Pinker, que dice que nunca hemos sido más pacíficos. La violencia siempre ha existido y la violencia que desencadena es incontable, es increíble. Yo creo que la humanidad nos podemos contar por los millones de personas que han muerto, pero también en esa evolución consciente nos vemos en un punto en el cual somos más claros que tenemos que hacer esfuerzos para cultivar la paz en el espacio y en el tiempo.
¿Qué podría ser la clave para cultivar la paz? Y yo me lo pregunto, ¿no? Es verdad que el hombre, cuando digo el hombre, la mujer, lucha y mata por móviles personales, pero ¿realmente somos así? ¿Siempre hemos sido así? A la hora de preparar esta conferencia me he dedicado a buscar algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo, si cuando escalamos la violencia tiene que ver con nuestras raíces históricas, tiene que ver con la antropología, incluso con lo que se destaca de nosotros mismos que no podemos controlar, como son los impulsos. El hombre y las mujeres hemos librado guerras desde el tiempo sin principio, desde la que mantenemos con nuestros ancestros comunes, los chimpancés, ¿verdad?, hasta las que arrastramos hasta ahora. Pero también podemos sostener que incluso desde el punto de vista de la antropología, la derivada entre los chimpancés y los bonobos no presenta las mismas características en relación de paz, sino más bien que la motivación que nosotros tenemos ha ido variando a través del tiempo. Hay un antropólogo muy interesante que quisiera recomendarles. Su nombre es Kate Otterbein. Kate habló de una teoría, para mí es una de las más lúcidas, llamada la teoría de los halcones y las palomas. Y en la teoría de los halcones y las palomas él sostiene que desde el tiempo sin principio hay personas que son halcones. Halcones, que quiere decir que quieren capturar la mayor parte de los recursos del planeta, de quedarse con todas las existencias, quedarse con el vaso, ¿verdad? No solamente beberse el agua, sino quedarse con el vaso, mientras que hay otros individuos que son palomas, que son hacedores de paz, personas que han cultivado la serenidad, que han cultivado el savoir-faire frente a esta magnitud de víctimas y de conflictos. Los psicólogos y los antropólogos no se ponen de acuerdo. Algunos, como el arqueólogo Stephen LeBlanc y este otro que les hablaba de la teoría de los halcones y de las palomas, han estado luchando durante este tiempo sobre qué es más real. Pero yo creo que uno de los enfoques que también podemos tener es la teoría del camino de en medio. La teoría del camino de en medio está en muchas filosofías. El Buda habló en el camino Mahayana sobre esto, pero también el politólogo japonés Francis Fukuyama hablaba sobre el origen de las guerras y los genocidios y cómo esto se remonta a decenas de cientos de miles de años atrás. Francis Fukuyama nos habló de que los orígenes de los conflictos se remontan a nuestros antepasados, la lucha más ancestral entre los cazadores y los recolectores, y esa misma lucha era la que mantenían en común muchos chimpancés. Bradley Thayer, también un politólogo y experto en relaciones internacionales, nos ha hablado de la teoría de la evolución en relación a la paz y cómo diferentes tribus desarrollaron diferentes conceptos de lo que tenía que ser la paz. Y es que ya lo decíamos al principio de esta conferencia, la paz más bien es un camino, y un camino que pasa por la transformación y la tendencia de la evolución grupal. Tenemos que vencer aspectos muy importantes, desde la xenofobia, el etnocentrismo y sobre todo el egoísmo, cuando estamos hablando en términos de relaciones internacionales. Si la guerra fuera una manifestación natural de un odio instintivo, no tendríamos que buscar más respuestas, ¿verdad? Porque la guerra es la solución. Pero la realidad es que la naturaleza humana es proclive a conservarse. Me acuerdo de ese debate que mantienen Richard Dawkins y Richard Davidson, ¿no? Uno que dice que el gen es egoísta y otro que dice que el gen es altruista. ¿Ustedes creen que la naturaleza humana es de verdad egoísta o es de verdad altruista? ¿En cuánto tiempo vamos a tardar a darnos cuenta de que la naturaleza humana es altruista y de que la guerra es algo que realmente podemos evitar? Yo creo que nuestro cerebro está programado para muchas cosas, pero si nos dejáramos llevar para lo que está programado, acabaríamos matando.
¿Qué tal regular los impulsos, regular las emociones y nuestra obvia capacidad de guerrear pueden transformarse en capacidades para pensar, por ejemplo, capacidades para crear, para identificar y conocer al extraño en lugar de descuartizar al extraño, ¿no? Me parece que las sociedades desde la prehistoria hasta ahora han venido evolucionando, y en esa complejidad de la evolución podemos ver una nueva arqueología de la mente. Si ustedes me preguntan si me declaro halcón o paloma, yo creo que me quedo en el camino del medio, ya le he dicho, ¿no? Y apelo a la teoría del Buda cuando habla en el Mahayana de una nueva arqueología del ser. Es obvio que tenemos todos dentro de nosotros aspectos que son de halcones y aspectos que son de palomas, que nos va a permitir a lo largo de momentos históricos de nuestra vida pues propiciar la aparición de ciertos impulsos, de ciertas sensaciones o de ciertas sensaciones. Yo creo positivamente que más allá de lo que seamos, me gusta la idea de entre acto y potencia que podemos llegar a ser. ¿Cómo podemos cultivar? Vamos a hablar de cuáles son los elementos en los cuales la paz se constituye. Uno de los primeros es la serenidad. Simplemente ser conscientes de los momentos que nos traen serenidad, cómo nosotros podemos cultivarlos y encaminarnos a una vida más armónica. Les voy a hablar de los griegos. Estoy pesadita con los griegos, pero es que me gusta mucho. Bueno, Aristóteles tenía un término maravilloso que se llamaba ataraxia. Ataraxia es la ausencia de turbación en la mente, o la disposición del ánimo que hablaba Demócrito, desarrollada fuertemente por los epicúreos, los estoicos y los escépticos. Los epicúreos decían que cualquier persona en cualquier condición tiene la capacidad de regular la expresión de la pasión y del deseo. Qué interesante es eso, porque a mí me huele a epigenética, solo que los epicúreos no tenían ni idea de lo que era la epigenética. Es posible que Demócrito hoy pudiera conversar con algún neurocientífico y encontrar la relación que existe entre la pasión y el deseo, cómo podemos regular nuestro equilibrio mental y corporal y hacer más fortaleza frente a la adversidad. ¿Es eso felicidad o es eso bienestar? Ataraxia, dicen los griegos. Ataraxia, que es la serenidad imperturbable. Ese concepto de serenidad imperturbable lo encontramos también en Asia, lo encontramos en el budismo, lo encontramos en el jainismo, lo encontramos en Lao Tse, cuando habla de la relación que existe entre el alma, la razón y el sentimiento. Y es que la serenidad es una de esas emociones que parece que están en riesgo de extinción, como las ballenas. Y nuestra vida es tan acelerada que es difícil encontrar los momentos de tranquilidad. La serenidad, sin ninguna duda, constituye uno de esos momentos para la paz mental, cuando nosotros somos capaces de dedicarnos a hacer cosas buenas. Pero la serenidad es bastante difícil en nuestras vidas. Parece como si fuera un yogi, un lujo, que te tienes que ir al Himalaya para estar sereno, y si no, no te vas, o te tienes que ir a un resort o a hacer un retiro de vipassana. No se engañen ustedes, la serenidad está en el cada día. Pongan ustedes sabiduría tradicional con la mejor ciencia de este momento. La serenidad y la salud mental es algo muy importante que podemos cultivar. ¿Cómo podemos cultivar la serenidad? No quiero hablarles de la psicología positiva, ustedes ya saben demasiado sobre ella. Yo me vuelvo a los clásicos, me vuelvo a los griegos, y con todo el respeto hacia Barbara Fredrickson y sus descubrimientos en la psicología positiva, me voy a quedar de nuevo con Aristóteles, diciendo que la serenidad se cultiva con la alegría. Buda dijo exactamente lo mismo. No hace falta que nos esforcemos en el término de esforzare, sino simplemente que nos sintamos tranquilos, serenos, que nos acurruquemos junto a la chimenea o junto a la persona que queremos y escuchemos una buena música. Amo la ciencia, pero amo
pensar y estar presente con este momento. Las investigaciones nos dicen exactamente lo mismo que decía la filosofía y estas son algunas de las ideas. Vamos a ver cuáles son los elementos para cultivar la paz. Uno de los elementos es que ustedes se muevan y la ciencia nos ha dicho que hay evidencia sobre eso, pero también los dijeron los peripatéticos. Cuando ellos hablaban, Epicurio, Demócrito, Aristóteles, sobre la necesidad de mover nuestro cuerpo. La segunda condición de las creaciones de paz es vivir conscientemente, poner atención. ¿Se acuerdan ustedes de Sarah Lazar y de Davidson cuando dijeron que había que poner atención? Pues pongan ustedes atención a la paz. ¿Por qué no ponen ustedes atención en lugar de distraerse e intentar hacer muchas cosas a la vez? No creo que podamos poner atención a muchas cosas a la vez. Cuando creemos estar haciendo diferentes tareas, en realidad no estamos haciendo ninguna cosa. Somos más productivos si estamos en calma, si estamos tranquilos y si atendemos de alguna manera los asuntos más complejos de uno en uno. Si son ustedes lanzados a la aventura, mediten. Meditar, que es mediar con uno mismo, pero también es la capacidad de estar en silencio un ratito, ¿no? No hace falta en ustedes ni que recen, ni que repitan mantras, ni que se compran cojines o inciensos, simplemente siéntanse, observen su respiración y es algo que implica la atención en algo. Entonces uno puede meditar en la atención en un objeto, en la atención en el sujeto, o simplemente estar abierto a la experiencia que nos está corroborando cómo la meditación realmente tiene muchos beneficios en las construcciones de paz. Claro que nuestro cerebro va a estar siempre alerta, eso ya lo sabíamos, pero podemos por un instante desconectarnos de lo que es nuestra vida mucho más ordinaria y recargar nuestras baterías emocionales y psicológicas también estando en contacto con la naturaleza. ¿Qué les puedo decir yo? Cierren los ojos un instante e evoquen una imagen asociada con la serenidad. ¿La tienen? ¿Es bonita? No la pierdan. Eso es lo más interesante. No pierdan la imagen asociada con la serenidad. Si hicieran mis apuestas, seguro que han visto un lago, el océano, una montaña tranquila, un atardecer en el campo. ¿He acertado? No, no soy vidente. Simplemente es que esas son las imágenes de la serenidad más comunes. Y se debe a que, aunque nosotros creamos que somos muy originales, en realidad la vastedad de nuestra mente es bastante común. Nos fascina y nos ocupa pensar que somos muy diferentes, lo cual contribuye a nuestro ego, pero en realidad nuestra serenidad es parte de la serenidad de la humanidad. Y les dejo un último consejo para estar en paz. Digan que no muchas veces. ¿Saben decir que no? A veces somos demasiado entusiastas y el entusiasmo es una de las cualidades, pero aprender a seleccionar a qué ponemos nuestra atención es importante. Y yo les pregunto ahora, ¿cuál fue la última vez que estuvieron serenos? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién estaban? ¿No les provoca a ustedes una sensación de serenidad y de calma pensar simplemente que están pensando en la serenidad? Me voy a despedir recordándoles algo. En España, antiguamente, cuando yo era chiquita, teníamos un oficio llamado el de los serenos. Y el sereno era alguien que andaba por las calles con las llaves de casi todas las casas y cuando uno quería entrar a su casa llamaba y decía, «Sereno», y el sereno venía. Háganse ustedes el favor de llamar al sereno para apelar a la serenidad y también al cultivo de la paz mental. Quiero dedicar esta conferencia y este esfuerzo desde luego a todos mis amigos, a los amigos de España y sobre todo a Swami desde la India por su trabajo tan interesante que están haciendo en favor de la paz y a la Fundación Ananta. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí le dejo este mensaje partido en 2 mensajes deseando que estén muy bien, que estén en calma y que estén serenos.
Muchísimas gracias.